Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, está frente a ustedes una vez más. Hoy día vamos a conversar sobre dos aspectos que dicen relación con la vida del creyente en la iglesia. Y primero hablaremos sobre el rol que le corresponde a cada uno de los siervos del Señor que están encargados de ministrar la palabra y de llevar la enseñanza del Evangelio. La segunda es la que le da el título a esta prédica. Eh, Estamos señalando un aspecto que es muy cierto, puesto que no es muy conocido por cada uno de aquellos que normalmente asisten a las iglesias y que dice relación con una interrogante, pero con base a una afirmación que va directamente hacia ti. Y por eso le hemos puesto el título de Tú ignoras. Pues bien, el segundo aspecto referente justamente a esta situación, eh, que se refiere cuando nosotros decimos que el común del creyente ignora algunos aspectos prácticos de la vida cristiana, es una situación de carácter conceptual que a lo mejor tú has oído hablar y que aceptas como verdad, pero en realidad muchos no lo conocen o no comprenden su significado y su alcance, y que se encuentra en el siguiente pasaje de las Escrituras, que va a ser la base del segundo tema, y que lo voy a leer. Mateo 4:17, que dice así: Desde aquel mismo instante Jesús comenzó a predicar. Aquí estamos viendo cómo el Señor Jesucristo inicia su obra de predicación y de enseñanza, en los cuales va a elegir los 12. Eh, pues bien, dice así: desde ese mismo instante Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la incógnita que hoy día vamos a tratar de despejar en la segunda parte de este programa. Es decir, cuál es el alcance y, y cuál es el significado que representa esta aseveración que hace el propio Señor Jesucristo y que más adelante vamos a ver que primero la utiliza Juan el Bautista. Eh, Arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros siempre hablamos que para llegar al conocimiento del Señor y para convertirnos, la condición del creyente, es decir, del incrédulo en este caso, del pecador, es que debe acercarse a Cristo en arrepentimiento. Y eso lo lleva entonces a recibir al Señor como justamente su Señor y Salvador. Y se cumple en este pasaje de los Evangelios. Dice, y repito, y desde aquel mismo instante Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse en la condición, y en segundo lugar, el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, volvemos entonces al primer aspecto y después tomaremos este que estamos conversando recién. Entrando de lleno al primer tema, nos referiremos al acto más importante de la vida de un siervo de Dios, ya sea este un pastor, o un predicador, o un evangelista, o un maestro, cuando se encuentre enseñando y predicando. Aquí lo más importante del mensaje que estos personajes y siervos del Señor deben entregar, y escúchelo bien, es sólo aquel que Dios ha revelado en su palabra o escritura. Es decir, cuando usted vea a un predicador, o un evangelista, o etcétera, alguien que esté enseñando el evangelio, y este esté hablando algún tipo de mensaje que se aparta de las escrituras, evidentemente que se ha salido del tema, nada sabe y desconoce el poder de Dios.
El siguiente pasaje bíblico nos identifica el objeto de nuestra prédica y enseñanza, cuando obedecemos sus mandatos, como dijimos al respecto. Y aquí citaremos a Mateo 24:45, que dice así, y eso nos empieza con una pregunta: ¿quién es pues el siervo fiel, y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? O sea, aquí se está hablando de un siervo fiel al cual se le entrega una misión, y esta misión tiene algunas características. Primero, la fidelidad, de ser fiel al Señor. Tiene que ser un hombre prudente, no peleador, el cual puso su Señor, en este caso el Señor Jesús, para poder llevar las enseñanzas del Evangelio. Con respecto a este alimento a que hace referencia a este pasaje de Mateo 24:45, este alimento es una figura del propio Señor Jesucristo, quien nos define este alimento importante que debe dar este siervo fiel, es decir, predicar al Señor Jesucristo y a este crucificado. Porque en Juan 6:51 el propio Señor Jesucristo nos aclara el tema que estamos hablando recién, cuando Él se identifica de la siguiente manera: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Perdón. Y el pan que yo también dará, y el pan que yo también daré por la vida del mundo en mi carne. Es decir, se está refiriendo entonces, como ya lo hemos dicho, a su obra de cruz, a su obra expiatoria. Ahora, habiendo identificado cuál es el alimento del cual debemos dar, el cual es el propio Señor Jesús, crucificado, muerto y resucitado para perdón de pecados, volvamos al texto de Mateo 24:45, pero agregamos ahora los versículos 46 y 47. Leamos. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Se dan cuenta que es muy importante que nosotros cumplamos con aquella enseñanza que el Señor quiere que nosotros entreguemos al momento de la prédica, es decir, que nosotros pongamos al Señor Jesucristo como centro y a su palabra como el elemento que nos conduce y que nos indica cómo debemos realizar este llamado a aquellas personas al arrepentimiento. Es posible que cuando cumplamos con este mandato no nos, no nos haremos como hombres del Señor una gran fama, es decir, cuando predicamos al Señor Jesucristo, los llamamos al arrepentimiento, hablamos sobre la condición de pecado de todos los hombres, hombres y mujeres, eh, y que debemos ser capaces de poder conocer al Señor y obedecer de acuerdo a los propósitos del Evangelio hacia una santificación verdadera. No nos haremos entonces como hombres del Señor una gran fama, porque hoy día el mundo y las iglesias emergentes y muchas iglesias hoy día solamente están encargadas de poder eh, alimentar la autoestima de las personas y de los derechos naturales humanos, principalmente aquellos que dan bienestar. Entonces, cuando un siervo del Señor predica al Señor Jesucristo y es un siervo fiel, tal como lo hemos leído, bueno, eh, como hombre del Señor no nos haremos una gran fama. No estaremos predicando al frente de una mega o de una gran iglesia con miles de miembros, pero debemos tener la certeza de si entregamos a tiempo este alimento fiel y verdadero, entregando a tiempo, el Señor le dará un gran galardón y seguramente mayor que el que pueden recibir aquellos que se consideran estrellas o celebridades dentro del mundo evangélico y hacen gala de prosperidad reclamando para sí
a sus miles de seguidores una autoridad y una unción que no poseen, pero sí les entrega un gran poder económico y mundano. Ahora abordaremos el segundo tema. Y al respecto, debemos aclarar que por la ruta bíblica del Señor Jesucristo no pretende hacer de este aspecto o tema un tratado teológico, sino que simplemente entregar una enseñanza dentro del marco de tiempo específico y universo de creyentes inconversos a los que estamos destinando este su programa. El versículo base, como ya dijimos, es Mateo 4:17, que dice lo siguiente: y desde que el mismo instante Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, si bien es cierto, el Señor Jesús inicia su periodo de enseñanza y predicación y lo hace con lo dicho en este versículo. Sin embargo, como ya lo dijimos, debemos agregar que quien primero utiliza este mensaje es Juan el Bautista. Léase al respecto, si usted quiere tener claridad en lo que estamos hablando, Mateo 3, de los versículos 1 al 17. Por otra parte, este término de reino de los cielos no es utilizado en el Antiguo Testamento. No encontramos el reino de los cielos o el reino de Dios con el mismo significado contextual y literal que se aplica en el Nuevo Testamento. Ahora, como una parte introductoria, tenemos que, en resumen, en la Biblia o las Escrituras, el reino de los cielos es el gobierno de Dios en el cielo y en la tierra, con sede en el cielo. Es un gobierno que tiene leyes, tiene súbditos, de creyentes y gobernantes, hombres del Señor, que busca cumplir la voluntad de Dios por medio de su palabra. Para muchos, la implantación del reino de los cielos es un proceso en que este reino está presente, pero todavía no. Está, pero todavía no. Se ha implementado en su totalidad, pues ello será posible solo al final de los tiempos, cuando entremos a la eternidad y estemos con el Señor, y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Bueno, no obstante que el reino de los cielos se ha acercado, es decir, está próximo, y aquí esto es una realidad que primero Juan el Bautista lo declara y es reafirmado y establecido por el propio Dios en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Debemos primero aclarar que tanto el reino de Dios como el reino de los cielos, aplicado en los evangelios, son conceptos sinónimos, es decir, se refiere a lo mismo, perdón. Mateo, Mateo utiliza el término reino de los cielos, mientras que los otros evangelistas utilizan preferentemente el reino de Dios. Esto tiene una explicación. Mateo escribe su evangelio a los judíos, y a los judíos les estaba prohibido en su Torá el nombrar a Dios, y ellos ya en los tiempos del Señor Jesús reemplazaron el nombre del reino de Dios por el reino de los cielos. Un ejemplo de cómo en la parábola del hijo pródigo, siendo este un judío, declara a su padre terrenal, dice: he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios, he pecado contra el cielo y contra ti, es decir, su padre terrenal. El cielo para identificar a Dios, y a ti se refiere justamente a su padre terrenal, para referirnos al hecho cierto de que el reino de los cielos se ha acercado y sus implicancias. Analizaremos lo que se nos dice al respecto en el Padre Nuestro para nuestro provecho y edificación. Mateo del capítulo 6, versículo 9 al 11. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Bueno,
Sin duda, el Padre Nuestro es una oración modelo que Cristo nos dejó y justamente la pronunció cuando los apóstoles le solicitaron al Señor que les enseñara a orar. Nos señala el Padre Nuestro nuestra obligación de que Dios sea santificado. Y aquí para nosotros está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, Dios debe ser justamente eh, reverenciado, respetado, adorado por nosotros. Dijimos que la primera petición que el Señor Jesús nos enseña a pedirle en el Padre Nuestro es justamente al Padre y le está pidiendo que venga tu reino. Y nosotros sabemos que el Padre escuchaba a su Hijo, el Señor Jesucristo, venga a tu reino. Y éste debe hacer su voluntad tanto en el cielo, donde está el trono de Dios, como también en la tierra, donde nos encontramos nosotros. Y la otra petición que viene en este orden es pedirle para nuestro sustento y bienestar, o sea, el pan nuestro de cada día. Pero los creyentes sabemos que Dios es nuestro rey en nuestras vidas y para que exista un rey debe existir un reino. Y Dios en la persona de Cristo reina en nuestras vidas de creyentes. ¿Y cómo es posible aquello cuando declaramos en oración, hágase su voluntad, refiriendo al Padre nuestro, hágase su voluntad como en el cielo, en los cuentos celestiales, y así también en la tierra, es decir, a nosotros. Hoy, en la tierra, el hombre, desde Adán y Eva, y por medio de su transgresión, Dios ha permitido que quien gobierne el mundo y ejerza una gran influencia, estoy hablando del mundo natural y del hombre natural, y con ello al hombre natural, como ya lo dije, es Satanás. Pero nosotros los creyentes hemos nacido de nuevo, Dios vive en nosotros. Es decir, nosotros constituimos su reino, puesto que el rey vive en su reino, y en este caso en su iglesia, en los creyentes. Juan 14:23 nos dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Escúchalo bien. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Es decir, el rey vive en nosotros. Es por ello que tanto Juan el Bautista como el propio Señor Jesucristo dicen que el reino del cielo se ha acercado y está aquí en los creyentes cuando aceptamos a Cristo en arrepentimiento como Señor y Salvador. Le hacemos a Él nuestro Rey y nosotros somos sus súbditos. Y el reino es el reino de la gracia, el reino de la gracia. Y por la gracia somos regenerados, pero el reino definitivo será aquel que después que sea establecido el juicio final y el Señor Jesús reine por siempre con nosotros, como ya dijimos, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Bueno, para finalizar, responderemos a la pregunta de cómo sabemos que somos creyentes, miembros del reino de Dios. Juan 2:17 nos dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, el creyente súbdito del reino de Dios es aquel que persevera siempre en contra del pecado, llevando un proceso de continua santificación para apartarse justamente del pecado y huir de los engaños de Satanás, que el Señor Jesús identifica como el príncipe de este mundo y del engaño y padre de la mentira. Pues bien, estimado hermano, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, por la gracia de Dios, espera que lo que has escuchado sea de provecho en tu vida de creyente. Y si no has creído, debes recibir a Cristo como Señor y Salvador, pidiéndole en arrepentimiento, es una actitud de dejar hacer lo malo,
con tu entendimiento, es decir, sabiendo qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás pidiendo, y palabra en el sentido de que Él sea tu Señor y Salvador, y este reino de los cielos se acerca para ti, y el Señor, nuestro Dios, vive en ti. Que la paz del Padre y la del Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Se despide como siempre su anfitrión Julio Augusto, y si este programa te ha servido de bendición y de edificación, puedes compartirlo con otros hermanos o con otras personas. ¿Sabías tú, ignorabas del hecho de que nosotros tenemos ya presente y somos miembros del reino de los cielos o del reino de Dios? Evidentemente que sí. Y como integrantes de este reino tenemos una gran responsabilidad en el sentido de poder tratar de vivir de acuerdo a la voluntad expresada por Dios por medio de su Espíritu Santo y que dejó su palabra en los evangelios o escrituras. Será hasta un próximo programa. Muchas gracias.